Entonces, nuestra cátedra Lagrange, que hemos iniciado la semana pasada, y la mayoría de ustedes, por no decir que casi todos, estuvieron presentes, ¿verdad? El lunes pasado, queríamos tomar como tema el tema de la misericordia, y nos hacíamos una pregunta, ¿verdad? La pregunta era, ¿un Dios violento o un Dios de misericordia en el Antiguo Testamento? E iniciamos en la cátedra del lunes pasado con el tema de la misericordia en el Pentateuco. Y especialmente trabajamos el texto de Éxodo 34, 6, 7, y muy rápidamente trabajamos Deuteronomio 11, 28, 32. Ya como nos decía Fray William la semana pasada, nosotros quisiéramos ir avanzando progresivamente en el Antiguo Testamento, descubriendo el tema de la misericordia. Entonces, pasando del Pentateuco, seguimos con los libros históricos. Y para este tema nos va a acompañar Fray Rodrigo, que ya está aquí con nosotros. Fray Rodrigo, de la Orden de Predicadores también, Rodrigo Rivero Gutiérrez. Él es formado, tiene su formación también a nivel de Sagrada Escritura, Teología, y de manera particular se ha especializado en Cristología. Y él va a trabajar con nosotros de una manera particular dos textos también. Sería un texto tomado del Libro de los Reyes y un texto tomado del Libro de Nehemías, para que descubramos en los libros históricos, y particularmente en Reyes y Nehemías, ¿qué nos dice sobre la misericordia de Dios? ¿Quién es el Dios de la misericordia que se manifiesta en estos libros? Entonces vamos a recibir a Fray Rodrigo, que sale de allá y está con nosotros. Los fuegos artificiales, ¿no? Ya, no falta. Un aplauso para Fray Rodrigo. Bueno, muchas gracias, hermanita, y muchas gracias a todos ustedes por encontrarse acá, de los distintos frentes apostólicos que tenemos en la orden y pues como facultad. Reconocemos su presencia y se lo agradecemos. En esta cátedra Lagrange vamos a trabajar el tema de la misericordia, especialmente en el Antiguo Testamento. Ya vimos, el Antiguo Testamento se subdivide en 4 partes. Está el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, vienen los históricos, después de esta vienen los sapienciales, dentro de 8 días serían los sapienciales, ¿cierto? Y finalmente los proféticos, si mal no estoy. La misericordia en cada uno de esos textos, pero específicamente en algunas citas bíblicas que vamos a... algunos episodios bíblicos más bien, con su referencia, con su cita, que vamos a relacionar, a reflexionar. Bueno, entonces, esta presentación no contiene mucha información, pero sí nos va marcando la pauta de qué es lo que vamos a recorrer durante los libros históricos o en esta breve intervención. Se lo voy a hacer rápidamente todo el recorrido para que ustedes vean en qué consiste en cada una de las 5 paradas que vamos a hacer. Entonces, vamos a meditar sobre Dios, si es un ser misericordioso o más bien un ser iracundo, irascible. Si Dios es misericordia o es ira. El rostro de Dios en la Biblia. Luego profundizaremos o lo haremos más concretamente, iremos a Dios en los libros históricos. Luego pasaremos, bueno, aquí no se descargó la imagen, no sé por qué, de internet, a Dios en los libros de los Reyes, en Nehemías, con sus 2 citas bíblicas, y finalmente las conclusiones. Esas son las 5 etapas que vamos a tener del Dios misericordioso, Dios... Muy bien, como ustedes ven la presentación es como si fuera una paleta de colores. Los grandes pintores, las personas que se dedican a pintar, por lo general, además de tener su lienzo allí en blanco, utilizan una paleta que es como una especie de tablita, ustedes la ven ahí referenciada allá abajo al lado de ella, una tablita con unas pinturas o con unos colores básicos, y ellos van mezclando esos colores, y a medida que van mezclando los colores, van sacando nuevos colores de los primarios y utilizan en el lienzo pues lo que quieren dibujar, lo que quieren pintar. Algo así pasa con los rostros de Dios en la Biblia, algo así, es como esa paleta de colores. En algunas escenas bíblicas vemos a un Dios regañón que casi que se quiere vengar y quiere cobrar con sangre los errores cometidos,
Y en otras escenas bíblicas vemos a un Dios más bien paternalista, que se pone en los pies de los seres humanos y que perdona. Entonces, realmente, ¿cuál es el rostro de Dios? Nos confunde mucho esa paleta porque es variopinta, son muchos colores al mismo tiempo que no sabemos cuál es el verdadero rostro de nuestro Dios, si es misericordioso como lo estamos celebrando en este año jubilar, o si Dios es un Dios de temer, si es irascible. Entonces, esa es la paleta de colores que estamos aquí presentando. Vamos a entrar, por tanto, al rostro de Dios en la Biblia. Comúnmente se cree comúnmente, en la formación que nos dieron muchas veces las monjitas cuando nosotros estábamos en nuestra clase de primera comunión, se nos enseñó en algunos lados que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios regañón, es un Dios juez, y el Dios del Nuevo Testamento, que es el de Jesucristo, es un Dios amor, un Dios papá, un Dios Abba, un Dios misericordioso. Eso es lo que antiguamente se nos enseñaba. Vamos con este estudio que vamos a hacer, este estudio de los libros históricos, a sacar algunas conclusiones si eso es cierto o no es cierto. Por eso aparece ahí en pregunta, en interrogante. ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira? ¿Será que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor? Y de ser así, pues, ¿cuál es la verdadera cara de Dios? ¿A quién le creemos? ¿A Jesús, que nos predicó un Dios amoroso, pero también nos habló de algunas cosas? ¿O a los libros históricos que nos están mostrando otras? Bueno, entonces, como ese pintor que es el biblista, por los múltiples escritores de la Biblia inspirados por el Espíritu Santo, vamos a ver qué rostros de Dios se dibujan y con qué colores. Tenemos que ver que el hecho de que la Biblia sea la revelación progresiva de Dios nos muestra que a medida que Dios o el ser humano tiene una experiencia divina, concluye que es Dios para él. Entonces, si mi relación con Dios es una relación tormentosa, turbulenta, pues yo voy a ver o voy a tener una experiencia de un Dios más bien que me impone los puntos sobre las sillas. Pero si mi relación con Dios es una relación realmente cercana, si es una relación en que a medida que yo voy teniendo conflictos con Dios me reconcilio con Él, pues mi relación con Dios va a ser una relación diferente. ¿Por qué esa pregunta de si realmente el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira? A lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos que Dios está tratando con Israel de una manera amorosa, no solamente iracunda. Dios es un Padre amoroso, aparece en la Biblia, tratando con su hijo o su pueblo elegido, que es Israel. Cuando los israelitas deliberadamente pecaban, la relación del Antiguo Testamento es promesa-cumplimiento. Yo les prometo que voy a ser su Dios, ustedes me prometen, yo les prometo que ustedes son mi pueblo, ustedes me prometen que yo voy a ser su único Dios. Pero los israelitas pecan, se dejan tentar por otras deidades o por otras culturas. Cuando eso pasa, entonces al alejarse de Dios tienen experiencias duras, experiencias terribles, sufren. Cuando sufren, pues ven el azote de Dios o el látigo de Dios por alejarse de Él. Piden perdón y al pedir perdón, Dios nuevamente comienza el ciclo prometiéndoles que ellos son su pueblo elegido y ellos le prometen a Dios que van a ellos ser única y exclusivamente a tener un solo Dios, que es Él. Y eso se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Promesa, cumplimiento e incumplimiento por el pueblo de Israel. Pero vemos que, si bien es cierto, ellos interpretaban que Dios les castigaba, también en la Biblia siempre aparece en el Antiguo Testamento, y especialmente en los históricos, que Dios los liberaba una y otra vez cada vez que se arrepentían de su idolatría. Dios los liberaba una y otra vez. En el Nuevo Testamento se nos dice que Dios es un Dios de amor, pero Jesucristo no solamente habla de amor, no todo es tan bonito pintando pajaritos en el aire, no. Jesucristo habla mucho de la gehenna o del lugar donde rechinan los dientes. Jesucristo también habla mucho de que existe un infierno. Jesucristo también se puso iracundo, le dio ira, eso que hablan de la ira santa cuando vio los cambistas del templo y empezó a expulsarlos. A Jesucristo le dio rabia. Se nos dice que ira santa, pero eso es rabia. Y agarró a correr a los que estaban ahí. Eso es rabia. Es un Dios de amor,
Sacando qué culpa tenían las palomitas que él empujó y salieron volando, o los chivitos, no, ninguna culpa. Entonces, no tanto de amor o tan permisivo, podríamos decir. Por eso esa pregunta. El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios juez solamente, un Dios que regala, y eso es lo que vamos a analizar. No lo es, también es un Padre amoroso. Y el Dios del Nuevo Testamento no es simplemente amor, no, también el Dios del Nuevo Testamento llama la atención, jala orejas, corrige, poda. ¿Qué significa podar? Quitar cositas para que produzca más, pero quita cositas. Esa pregunta al final de este repaso bíblico, vamos a volver a ella a ver qué concluimos de si realmente el Antiguo Testamento, Dios es un Dios diferente al del Nuevo. Muy bien. Dios como papá o Dios como juez. Dios como papá, Dios es amoroso, es misericordioso, invita a una relación especial con Él, no porque nosotros nos lo merezcamos, sino porque Él es un Dios esencialmente amor, esencialmente misericordia, es lento a la ira y grande y bondadoso en verdad. Y un Dios como juez, porque Dios también es justo, es el juez de todos aquellos que desobedecen su palabra y se niegan a adorarlo, que en vez de eso se vuelven a adorar a dioses de su propia creación, venerando a ídolos y a otros dioses en lugar de adorar al único Dios verdadero. Bueno, esos son los rostros de Dios en la Biblia, así es rápidamente. Ahora vamos a mirar lo que nos pertenece a nosotros. Hace 8 días ustedes vieron con la hermana si Dios es misericordioso en el Pentateuco. Hoy vamos a ver propiamente si Dios es misericordioso o qué rostro tiene Dios en los libros históricos. ¿Por qué esa imagen que aparece allí? Pues resulta que estos libros históricos, para poderlos entender bien, yo les hablé del Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está subdividido en Pentateuco, ¿qué más? Yo les dije ahorita, históricos, dentro de 8 días, sapienciales y proféticos. Pues bueno, la particularidad de estos libros históricos, que se asemejan mucho a Pentateuco, es que parecen como si fuera una prensa o una televisión, estos libros históricos, como si fuera la prensa o la televisión o la radio. Cuando uno prende el televisor o enciende la radio, uno escucha muchas noticias, pero también escucha publicidad y también escucha discursos e invitaciones y comentarios y reacciones a esos comentarios. Eso pasa en la radio, en la televisión, en el periódico, cuando uno lo lee, cuando uno lo escucha, cuando uno está presente. Pues lo mismo en los libros históricos. En los libros históricos vemos que está lleno precisamente de muchas noticias, discursos, situaciones, confrontaciones, problemas, reconciliaciones entre Dios y el hombre y entre la misma humanidad. Se encuentran todos los libros históricos basados o compuestos en los libros históricos se basa en los anales históricos, en las crónicas del pueblo de Israel. Es lo que pasó durante la construcción de un reino, que es el reino de Israel, que se dividió finalmente en el reino de Israel en la parte norte y el reino de Judá en la parte sur. Pero eso es los libros históricos. Se encuentran ubicados específicamente entre el Pentateuco y los sapienciales. Ahora, el Pentateuco, si lo vemos, consiste en Génesis, ¿qué más? Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Pentateuco también son libros históricos. Pero padre, ¿cómo hace el libro histórico si nos están diciendo de cosas tan antiguas y en esa época no se escribía? Por ejemplo, el Génesis, que la creación del mundo, tantas situaciones. Son históricos en tanto que la historia que se está hablando aquí no es como la historia se considera hoy contemporáneamente, o la historia occidental, que es que en tanto que yo lo pueda comprobar, eso es verdad, o es real. No, estos libros históricos estamos hablando más bien técnicamente, es de unos libros históricos de la historia de la salvación. Lo que nos importa en la Biblia no es propiamente dicha
si lo que pasó aquí fue verdad o no fue verdad. No importa si Adán si se casó con Eva, o si le sacaron la costilla, o si Abel peleó con su hermano. Eso no nos importa si es verdad o no es verdad. Lo que nos importa es qué nos quiere decir a nosotros como cristianos. Esa es la verdad o la historicidad de la salvación. Esa es la historia de la salvación que aparece aquí en estos libros históricos. En esa medida sí son históricos. Y el Pentateuco también son libros históricos por su importancia legal y religiosa, que se le ha otorgado especialmente a estos 5 libros el nombre de Pentateuco, pero harían fácilmente parte de estos libros históricos. Si ustedes toman sus Biblias, al inicio de la Biblia, antes del índice, aparece la distribución de los libros históricos. Estamos hablando propiamente de aproximadamente ¿cuántos libros? Unos 12 libros, ¿verdad? Si contamos 1 y 2, Macabeos 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, unos 12 libros aproximadamente. Estos libros históricos se basan especialmente, como les dije, en los anales históricos. Es una historia sagrada, más que un historiador como tal. Los que están comentando las anécdotas o situaciones que pasan o que pasaron durante la construcción y después división y caída de los reinos, es precisamente, no son historiadores únicamente, son teólogos. Ellos son teólogos que descubren su misión al contar estas historias, es descubrir en dónde está la mano de Dios en todas estas situaciones. Si nos fue bien, si nos salvamos de que nos invadieran, en dónde está la mano protectora de Dios. Si caímos, si nos invadieron, si nos deportaron, si nos fuimos al exilio, si nos tumbaron nuestra creencia y nos pusieron otras creencias, en dónde se encuentra el puño de Dios en ese momento. Eso es lo que hace el historiador, el compositor de estos libros históricos, es descubrir como teólogo que es, cuál es la historia de la salvación que aparece allí. No la historia científica occidental, sino la historia de la salvación que aparece en cada una de las situaciones que él está relatando. Los libros históricos narran propiamente la historia de un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y aquí, como el Pentateuco ya lo dividimos por su importancia legal y religiosa, los libros históricos van en esta franja. Empiezan desde la muerte de Moisés y terminan en la rebelión de los macabeos. En esa franja estamos hablando, desde la muerte de Moisés hasta la rebelión de los macabeos. Ese es el paréntesis que nos va a relatar el teólogo o los compositores múltiples teólogos de estos libros históricos, contándonos en dónde se encuentra la mano de Dios. Si es una mano que nos acaricia protegiéndonos, o es una mano que nos regaña en puño. Abarca aproximadamente el periodo comprendido entre 1240 a.C. al 173 a.C., unos 11 siglos, mirando las diferentes situaciones. Está desde la conquista de la tierra prometida por los hebreos hasta la lucha contra los griegos de los macabeos, mostrando los grandes conflictos. Por ejemplo, después de que en el libro de los reyes se nos habla pues que el rey David empezó la monarquía con el rey David, Saúl, el rey David, y después viene Salomón. Pero llegó un momento en que se dividen los reinos, y cuando se divide el reino del norte, ¿cómo es que se llama el reino del norte? Israel, con el reino del sur. El reino del sur se llama Judá. Cuando se dividen, al dividirse las fuerzas, pues se hacen más frágiles ante los otros imperios. Entonces llega el imperio asirio y derroca o invade o tumba y se lleva deportado a las principales personalidades de ese reino, que es ¿cuál es el primero que cae? El norte. Israel cae, se lo lleva. Judá, que es el reino del sur, se da cuenta que cayeron sus hermanos del norte y empiezan a cuidarse y decir ¿qué pasó? ¿En qué se equivocaron ellos para caer y ser invadidos? Cuando están en esa lucha, analizando y mirando qué hacer, cómo resolver la situación, no son los asirios los que los tumban, sino que son ¿quiénes? Los de Babilonia. Nabucodonosor II llega y ¡pa! También tumba ese reino y se los lleva deportados, se lleva exiliados a las altas clases sociales. Eso se narra en estos libros, por ejemplo. Son dos historias que aparecen
en los libros históricos: la guerra contra Siria, la guerra contra Babilonia, antes de eso pues la ascensión de los jueces, el periodo monárquico de Saúl, David, Salomón. Y ante todo lo que nos quieren mostrar es eso. Los libros históricos es la transición de un pueblo enoteísta a un pueblo monoteísta. ¿Qué es el enoteísmo? Bueno, vamos a ver en un paréntesis. ¿El ateísmo qué es? No creer en Dios. Sin Teos, Dios, sin Dios. El politeísmo, por eso viene el polideportivo, muchos deportes. El politeísmo es que muchos dioses. El monoteísmo, mono, es un solo Dios. Entonces, ¿qué vendría siendo el enoteísmo? El enoteísmo es esto que aparece mucho en la cultura hebrea. El enoteísmo es reconocer que es la fusión como de politeísmo y monoteísmo. Es decir, hay muchos dioses, pero de todos uno es el más fuerte. Y a ese es al que amamos, y a ese es al que seguimos, y a ese es al que protegemos. Ese es el enoteísmo. Los hebreos, mientras hacían ese tránsito del politeísmo a llegar al monoteísmo, a reconocer que solamente Dios es uno, tuvieron que pasar por el enoteísmo y decir, bueno, hay muchos dioses, como nuestros ancestros creían, pero realmente el más poderoso es es Yahvé. Y ese es el tránsito que nos aparece acá. Poco a poco ellos van renunciando al enoteísmo, a decir, hay muchos, no, Yahvé o Dios es uno, Elohim es uno, solo, único, el verdadero. Eso lo muestra el libro de los históricos. Bueno, la revelación bíblica es esencialmente histórica, es decir, los israelitas tienen fe no en un catálogo de dogmas, no en una doctrina, creo en Dios, creo, no. Los israelitas creen precisamente en tanto que se acercan a Dios y tienen experiencias de Dios. Esas experiencias místicas de Dios es en lo que ellos creen, esa es su fe. Entonces la revelación de Dios aparece en los libros históricos. Vamos a ver el verdadero Dios, rostro de Dios, en tanto que ellos se están acercando cada vez más al Señor. Es como cuando si fuéramos caminando hacia un pueblo y vemos de lejos el pueblo, tenemos una imagen borrosa, difuminada un poco de cómo es ese pueblo, pero a medida que vamos caminando más y nos vamos acercando, vamos viendo más los detalles de ese pueblito y vemos la cúpula y vemos el color de las puertas y vemos las personas y vemos cómo está todo adornado. Entre más nos acercamos, más clara es esa visión. Pues bueno, eso pasa en los libros históricos con la revelación de Dios. ¿Cómo es Dios? Si estoy muy alejado de Dios, yo voy a dejarme llevar de prejuicios y de acciones fuera de contexto y voy a decir, no, Dios es un Dios severo, Dios hay que tenerle miedo. Pero si me voy acercando a Dios, poco a poco, si me voy acercando a Dios, me voy dando cuenta que Dios tiene otra faz, tiene otras facciones, tiene otro rostro. Pero la fe de los israelitas es ante todo el acercamiento de Dios a las personas en el seno de la misma historia. Dios se revela en la historia. Se pueden distinguir, yo les expliqué ahorita que la Biblia se divide en dos partes, ¿cierto? Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento se subdivide en 4 partes, que están los Pentateuco, históricos, sapienciales y proféticos. Bueno, pues los históricos se subdividen, asimismo, en 4 historias, llamémoslo así. Es la historia deuteronómica, que cuenta los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. La historia deuteronómica. Está la historia cronística, la historia de los macabeos o macabeo, y finalmente historias ejemplares, los históricos. La primera, que es la subdivisión de la división, que acabamos de decir, historia, ¿cómo se llama la primera? Deuteronómica. La historia deuteronómica son un canto a la justicia de Dios, un llamado a la conversión y a la esperanza, escritos desde la perspectiva del exilio. Primera y segunda de Reyes relatan la instauración del reino bajo el poder de David y su división en el reino del norte Israel y el reino del sur Judá, presentando a los reyes y profetas de cada reino.
hasta la caída de Israel, que es en el 587. La historia cronística nos habla de 1 y 2 de Crónicas, Esdras y Nehemías. Estos libros no son una recopilación de archivos de los anales allá de ese reino, sino que revisan la historia para legitimar los oficios para el culto instituidos por David. Esta historia cronística subraya la infidelidad al culto en el templo en lugar de ser fieles a la alianza en el Sinaí, y muestran un deseo creciente de la venida del Mesías. Esdras y Nehemías describen el regreso del exilio y la reconstrucción de la nación. La historia de los macabeos es la resistencia judía ante la invasión o dominación griega y la imposición de esa cultura helenística en el siglo II. Y otras historias ejemplares es especialmente Tobías, Judith, Esther y Ruth. Son 4 libros que se pueden considerar como ficciones literarias, cuyo fin esencialmente es enseñar, exhortar y fortalecer la fe del pueblo en tiempos difíciles. Pues bien, viéndolo así, rápidamente, o pinceladas, precisamente que estamos hablando de la paleta de colores, con esas pinceladas del rostro de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el rostro de Dios en los libros históricos, vamos a entrar ahora sí a dos experiencias o dos escenas bíblicas muy relacionadas pero en tiempos diferentes. Una la vamos a encontrar precisamente en Segunda de Reyes 23, 1, 25. Los que hayan traído la Biblia, les invito a que la abran en estos momentos. El segundo libro de Reyes 23, 1, 25. Y la otra escena bíblica es la de Nehemías 8, 1, 18. La imagen que no quiso descargar acá es precisamente al rey Josías. Está sentado y viene un sacerdote que le entrega un documento que se llama el documento, el de la alianza, de la ley. Se lo está entregando porque lo acaban de descubrir y él pide que hagan con él algo especial. ¿En qué se relacionan o se encuentran estas dos historias de tiempos diferentes, aunque en un mismo pueblo? Se relacionan mucho, especialmente, más que en los personajes, es en un acto, y es un acto público. Tanto en Segunda de Reyes como en Nehemías tenemos una lectura pública de un texto sagrado. Hay una lectura pública de un texto sagrado y hay una reacción ante esa lectura pública. Vamos a entrar propiamente en los documentos para ver qué rostro de Dios se nos muestra en estos libros históricos, específicamente en esta escena bíblica de Segunda de Reyes, y qué rostro de Dios se nos presenta con la misma actitud o el mismo gesto de lectura pública en el texto bíblico de Nehemías. Qué reacción y qué cara ilustramos de Dios para poder comprender si nuestro Dios es un Dios misericordioso con máscara de ira, o es un Dios iracundo con máscara de misericordia. Vamos a ver. Entonces, Segunda de Reyes 23, 1, 25. La dinámica que están haciendo, padre, es leerla. Sí. Se lee del corrido y después se analiza cada una de las, Sí. de las perícopas que queramos adentrar, ¿cierto? Sí. ¿La leo yo? Sí. O alguien que decir. Bueno, entonces, segundo libro de Reyes 23, 1, 25. La leo yo. Bueno, o alguien del público también. O alguien quisiera leer, ¿le alcanza el micrófono? ¿La manita? Eso está directo. No se apaga. El rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran en asamblea ante él. Josías subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes y los más ancianos, y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos,
sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y con toda el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban en este rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. El rey ordenó a Hilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Aserá y todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los altosanos en las poblaciones de Judá y alrededores de Jerusalén, y los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Sacó la Aserá del templo de Yahvé fuera de Jerusalén al torrente Cedrón, donde la quemó, la redujo a cenizas y esparció estas sobre las tumbas del pueblo llano. Derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo de Yahvé, en el lugar en el que las mujeres tejían mantos para Aserá. Hizo venir a todos los sacerdotes de las poblaciones de Judá y profanó los altosanos en los que los sacerdotes habían quemado incienso desde Geba hasta Berseba. Derribó los templetes de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según se entra por la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los altosanos no podían subir al altar de Yahvé en Jerusalén, si bien comían los panes ácimos junto con sus hermanos. Profanó el Tofet que había en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie pudiera arrojar a su hijo o hija a las llamas de la pira en honor de Molec. Retiró los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, situados a la entrada del templo de Yahvé, cerca de la cámara del eunuco Natán-Melec, que había en las dependencias. Quemó el carro del sol y derribó los altares construidos por los reyes de Judá, que estaban sobre la azotea de la cámara superior de Ahaz, y los altares que edificó Manasés en los dos patios del templo de Yahvé. Los retiró, los destruyó allí y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. El rey profanó también los altosanos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos que Salomón, rey de Israel, había construido a Astarte, abominación de los sidonios, a Camos, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los amonitas. Deshizo las estelas y cortó los cipos sagrados, cubriendo los lugares con huesos humanos. También derribó el altar que había en Betel y el altozano que había levantado Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo incurrir en pecado a Israel. Quemó el altozano, rompió las piedras, la redujo a polvo y quemó el cipo sagrado. Josías se dio la vuelta y vio los sepulcros que había allí en la montaña. Mandó entonces que recogieran los huesos de las tumbas y los quemaran sobre el altar. Lo profanó en cumplimiento del oráculo de Yahvé que el hombre de Dios había proclamado cuando Jeroboam estaba en pie junto al altar durante la fiesta. Josías se dio la vuelta y alzó los ojos sobre la tumba del hombre de Dios que había proclamado estos acontecimientos y preguntó: ¿qué monumento es ese que estoy viendo? Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá,
y anunció esto que has hecho con el altar de Betel. Él dijo: dejadlo, que nadie remueva sus huesos. Así respetaron sus huesos junto con los del profeta que procedía de Samaria. Josías abolió también todos los santuarios de los altosanos en las poblaciones de Samaria que habían construido los reyes de Israel, irritando con ello a Yahvé. Hizo con ellos exactamente como había hecho con Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altosanos que se encontraban allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego se volvió a Jerusalén. El rey dio orden a todo el pueblo, celebrar la Pascua en honor de Yahvé vuestro Dios, según está escrito en este rollo de la alianza. La Pascua no se había celebrado de este modo en tiempo de los jueces que habían gobernado Israel, ni en el período de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró de este modo una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Josías eliminó también a los nigromantes y adivinos, los terafún y los ídolos, y también las abominaciones que se podían ver en la tierra de Judá y en Jerusalén, cumpliendo así los términos de la doctrina escritos en el rollo encontrado por el sacerdote Gilquías en el templo de Yahvé. No hubo antes rey alguno que como él se volviera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la doctrina de Moisés. Tampoco ha aparecido después ninguno como él. Palabra de Dios. Muy bien, entonces, esa es la primera escena bíblica. Para podernos ubicar y reconocer y distinguir los personajes, el documento, el rollo del que estamos hablando, o sea, el rollo, el material, y la fiesta propiamente, vamos a ubicarnos mentalmente en la época de la historia de la salvación. Resulta que el libro de los Reyes nos habla de la instauración de un reinado, de una monarquía, ya con Saúl, pero David la consolida, y al tener el reinado se divide ese reino, el reino del norte que se llama Israel y el reino del sur que se llama Judá. Se divide el pueblo de Dios, se divide. El personaje del que estamos hablando aquí, el tal rey Josías, que es el protagonista de esta perícopa, es el rey del sur, del reino de Judá. Josías es el rey del sur. Y él está muy preocupado porque se dio cuenta que los del norte cayeron bajo el imperio asirio. Es decir, que ellos ya no son monoteístas, sino que realmente sacaron a las grandes élites, se las llevaron deportadas a Siria, y a los que dejaron ahí, tumbando el templo, colocaron otras deidades, otros ídolos. Entonces Josías, el rey del sur, el reino de Judá, está muy preocupado que les pase a ellos lo mismo, que se repita el error si ellos no hacen un cambio. Esa es la preocupación de Josías. Él, Josías, toma el reinado a la edad de, dicen según algunas escrituras, de 8 años, y muere a los 31, muere muy jovencito. Pero a pesar de tan poco tiempo y con tan poca experiencia, él hace grandes reformas, limpia o restaura o vuelve a las fuentes de lo que es realmente ser judío o ser el pueblo de la alianza. ¿Y qué lo lleva a Josías tan chiquito de 8 años tomar el reino y tomar esta decisión de cuidémonos que no nos pasen los mismos errores que le pasó al pueblo de Israel o al reino del norte? Y le pasa en lo siguiente. Resulta que Josías, en el capítulo anterior, en el capítulo 22, muchas gracias, Segunda de Reyes 22, se nos dice que se halló un rollo de la alianza. Ahorita vamos a ver qué es este tal rollo de la alianza. Se halló un rollo de la alianza, y él, que estaba en su trono, y esa era la imagen que aparece ahí, no sé por qué no la descargó Presi, se le entrega el rollo de la alianza, y él se pone a leer el rollo de la alianza, y lo que dice el rollo de la alianza
lo conmueve. Y él dice, esta es la solución para que mi reino del sur no caiga como cayó el reino del norte. Esta es la solución, aquí está escrita. Entonces manda a llamar a todo su pueblo y dice, leamos, vamos a leer todos este documento. Esa es la lectura pública que aparece en 2 de Reyes 23. Y cuando lee públicamente, no simplemente el auditorio no toma una actitud pasiva de escucha, tan bonito lo que dice ahí, o también que lee el pergamino, el papiro, ese sacerdote Hilquías. No, lo que hace Josías es que, bueno, vamos a reunir a los ancianos y a las grandes personalidades del pueblo que escuchen propiamente lo que dice este rollo de la alianza que hemos encontrado, para que se comprometan con Yahvé, y se cumpla eso que dice esas escrituras o ese rollo. Una vez que el pueblo escucha esa lectura pública y se compromete, Josías empieza a hacer lo que ustedes acabaron de escuchar, que es hacer esa limpieza cúltica, y empieza a tumbar templos, a partir ídolos, a mandar a expulsar sacerdotes de otras religiones extranjeras, porque él quiere volver a las fuentes, Dice, el reino del norte cayó ante los asirios porque fueron infieles a Dios, adorando otros ídolos. Nosotros, dice Josías, esa es la tesis de él, con su edad joven, porque muere a los 31, él dice, nosotros no vamos a caer en ese mismo error de los del norte, porque nosotros no vamos a ser más infieles a Dios. Nosotros vamos a ser fieles a Dios, por tanto no vamos a caer ante los asirios. Cuando Josías está en eso, cuando se compromete, empieza la reforma eliminando las innovaciones cúlticas, que precisamente había introducido otro rey, que aquí lo nombran Manasés, que fue un rey del reino del sur. Hasta hablan mal de él en los anales, dicen que era muy inexperto y que bueno, tenía sus cosas, sus mañas. Muestran que el que metió esas deidades fue un rey judío. Entonces, él quiere limpiar los errores de su antecesor, de Manasés. Es importante que recuerden ese otro personaje, Manasés. Entonces tenemos 3 personajes que estarán nombrados. El primero es el rey, que empezó de 8 años, que es Josías, que fue el que le entregaron el rollo. El segundo es el rey anterior a él, el rey anterior, Manasés, que fue el que introdujo fue el infiel al cumplimiento. Y tenemos un sacerdote que es el que se encargó de la lectura y de acomodar la limpieza o de eliminar las innovaciones cúlticas de Manasés, que es ¿quién? Hilquías. Ahí están los 3 personajes. Ahora entremos a analizar qué se entiende por ese rollo de la alianza o el documento de la ley. ¿Qué es eso? Y finalmente miramos la reacción, que es la fiesta. ¿De qué fiesta se nos está hablando? De la Pascua, pero no es la única fiesta, hay otra fiesta. Vamos a ver por qué la Pascua. Muy bien, ¿qué debe entenderse? Eso sí está funcionando, ¿no? Sí. Creo que coge más el otro. Si quieres, hermanita, pásame mejor. Le subo el volumen. No, con este padre se está directo. Eso. Muchas gracias, mucho mejor. Claro. ¿Qué debe entenderse por el documento de la ley, de la alianza o de la ley o el rollo de la alianza? Josías reunió a todos los ancianos de Judá, como les expliqué, y de Jerusalén, y les leyó públicamente el libro de la alianza. Este libro de la alianza aparece en Deuteronomio 5:3, también llamado así. Durante la lectura está el rey de pie junto a una columna de las dos, esa es la imagen que aparecía, de los 2 que se levantan delante del templo. Una vez terminada la lectura, lo que pasa ahí, el compromiso de la lectura pública, es que se renueva la alianza. Es decir, Josías dice, nosotros, el reino del sur, nosotros, Judá, vamos a cumplir esta alianza que aparece escrita en este rollo. Entonces, ¿cuál será esa alianza? La investigación bíblica, los exégetas, identifican este rollo de la alianza con alguna edición del Deuteronomio, con alguna edición, no la que tenemos hoy en día, sino con alguna edición del Deuteronomio. No es todo el Pentateuco, es alguna perícopa, alguna parte, alguna edición menos compuesta, elaborada del Deuteronomio que tenemos hoy en día. Dado que ese mismo nombre, en el libro del Deuteronomio,
se autodefine o se autollama con esa expresión de rollo de la alianza. Y los que le hayan traído la Biblia, les invito a que vayan a Deuteronomio capítulo 29, versículo 20. Deuteronomio capítulo 29, versículo 20, y otro que me busque, Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. 29, 20, 31, 26. Deuteronomio 29, 20, ¿cómo dice? ¿Qué palabra santa? No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Sí? Entonces, Deuteronomio 20, 29, 20. Jehová los separará de todas las tribus de Israel. Sí. Yahvé los separará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todos los juramentos de la alianza escrita en el libro de esta ley. ¿Sí? De la alianza escrita. Ahí aparece, se autollama, se hace autoproclamar. En el libro de Deuteronomio, ellos se hacen autoproclamar el rollo de la alianza. La misma expresión que aparece en Segunda de Reyes 23 o en el capítulo 22 cuando dice encontramos el rollo de la alianza. Se puede asemejar. Alguien que vea 31:26. ¿Quién lo tiene? Yo. Tomad el libro de esta ley, ponedlo al lado del arca de la alianza de Yahvé vuestro Dios. Ahí quedará como testimonio contra ti. El libro de esta ley, el libro de la ley, la expresión realmente que aparece ahí en hebreo es la misma de la que aparece aquí en el segundo libro de Reyes, el libro de la ley. Entonces, muy seguramente, dicen los investigadores, estamos hablando de una edición no tan bien elaborada del libro del Deuteronomio. Y en el Deuteronomio aparece precisamente la alianza, la alianza. Dios elige, el pueblo elige a Dios como el único Dios, y Dios elige que ese es su pueblo predilecto. Muy bien, entonces estamos hablando de este libro, del Deuteronomio, unas ediciones del Deuteronomio. ¿Qué pasa después de renovar la alianza, Josías? Pues Josías muestra que la acción que tuvo Ezequías en el capítulo 18, versículo 4 aparece, no fue suficiente para purificar la religión judía, bueno, para purificar el culto judío. La obra de purificación del templo fue confiada al sumo sacerdote Ezequías. El santuario de Betel desapareció, los sepulcros los vació y quemó los huesos sobre el altar, no por simple maña, sino para profanar ese lugar. Ese lugar no podía volverse a utilizar para idolatría. Josías, por tanto, acabó con los evocadores de espíritus y adivinos, los nigromantes que escuchamos. Los ídolos fueron extirpados de todo el territorio de Judá. Esa es la renovación de la alianza. ¿Por qué hizo eso? Porque él decía, no queremos repetir los errores del reino. ¿De cuál reino? Del norte. Ahora, la fiesta, después de que él hace esa purificación, después de que él lava las manos espirituales de su reino del sur Judá, él hace una fiesta, porque en el libro de Deuteronomio se está invitando a la fiesta. Si quieren, busquemos Deuteronomio 16, 5, 6. Deuteronomio 16, 5, 6. Deuteronomio 16, 5, 6. Capítulo 16, versículo del 5 al 6. ¿Cómo dice? No deben ofrecer el sacrificio de la Pascua en cualquier ciudad de las que el Señor su Dios les da. Muy bien, muchas gracias. La Pascua se venía celebrando. Esa tal fiesta que aparece como reacción a la renovación de la alianza que estaba escrita en el rollo de la alianza no es una novedad, ya se venía haciendo. Lo novedoso está en que no era público. Hace mucho no se hacía público, se hacía privado en su hogar. Tenían la fiesta de la Pascua o la celebración del paso de la esclavitud a la libertad. Pero propiamente lo que pasa en el reinado de Josías es que de ser algo privado de cada familia, cogía y compartía, él ya la genera como algo público.
Entonces se celebraba la Pascua con grandes fiestas durante su reinado, después de la purificación, donde toda Judá tomó parte, lo que no había acontecido desde tiempos antiquísimos. Hasta entonces se celebraba la Pascua en la intimidad de las familias, pero no donde Dios pedía, que es lo que acabamos de escuchar desde Deuteronomio 16, 5 al 6. Pues seguramente esto hacía parte del rollo que él encontró. Decía fiesta pública, Pascua pública, no solamente privada. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, viendo esta situación, esos personajes, Manasés, Josías, Hilquías, el documento que vemos que es una edición no tan elaborada del Deuteronomio, y la fiesta que es la Pascua pública, todos celebrando, cumpliendo eso que dice el rollo, purificando el culto y volviendo a las fuentes, que es realmente ser una religión monoteísta, bueno, una creencia monoteísta. Vemos dos noticias, hay una noticia buena y una noticia mala, o bueno, dos situaciones que pasan. Yo les comenté que Josías murió ¿a qué edad? 31 años, aproximadamente 31 años. Hay dos noticias, precisamente con la muerte de Josías. ¿Cuál quiere, la buena o la mala? Primero. La buena, mejor. Esa es la buena, para no dañar el rato. Entonces, la noticia buena es que el rey Josías, si bien es cierto muere de 31 años, él muere en paz. Y no porque no murió muerte violenta, porque lo mató una flecha. Ya explico cómo fue la muerte de Josías. Pero él muere en paz porque él no ve su reino caer. ¿Se acuerda que él estaba muy preocupado por lo que pasó en el norte? Decía, uy, no, los asirios se nos van a venir y se nos van a invadir igual que invadieron a Israel. Dice, no nos puede pasar lo mismo, purifiquémonos el templo. Ellos cayeron porque fueron infieles con Dios y Dios se puso bravo y miren, les mandó a los asirios para castigarlos. Pues nosotros no pongamos bravo a Dios, porque Dios puede ser iracundo y no puede ser misericordioso. Entonces más bien nosotros vamos a estar con Dios, vamos a salir de esas idolatrías para que el Señor nos perdone y no nos haga caer. Y precisamente rey Josías muere de 31 años y muere en paz porque él, a pesar de que es una muerte violenta, una flecha, él no ve caer su reino. Entonces es la buena noticia, él no ve caer su reino. Según la documentación bíblica, babilónica, perdón, no la Biblia, sino la documentación babilónica nos dice lo siguiente: el reino asirio tenía, ¿cuál fue el reino que tumbó? El reino del norte, que se llama Israel o Judá. No, Israel, se llama Israel. Asirio tomó a Israel. Resulta que en los anales o en la documentación babilónica dice que el faraón Necao, que es un faraón ¿de qué reino? De los egipcios, Egipto, los egipcios, con este faraón, quiso apoyar a Asiria porque había un nuevo reino que estaba cogiendo mucha fuerza. No eran los asirios tenían a Israel y querían atacar a Judá, pero había otro reino que estaba cogiendo mucha fuerza. Entonces los asirios dijeron, venga, Egipto, unamos fuerzas, porque estos de Judá están muy pobres, eso no nos pueden ayudar, pero unamos fuerzas, ustedes y yo, para que este nuevo imperio no me tumbe a mí y no se apodere de toda esta región. Ese imperio que estamos hablando, ¿cuál es? Babilonia. Muy bien, Babilonia. Babilonia empezó a coger fuerza, mucha fuerza. Entonces Egipto se fue a apoyar a Siria, pero el rey Josías, que era muy astuto y le apostaba al ganador o se iba al palo que más sombra ofrecía, se dio cuenta que Babilonia era un imperio que estaba con mucha fuerza y realmente le iba a ganar a los egipcios y le iba a ganar a los asirios. Entonces, ¿qué hizo el reino de Judá? Que por ahí tenían que pasar los egipcios para unirse con Asiria y pelear con Babilonia. Pues cuando iban pasando los egipcios para unirse con Asiria y juntos ir a pelear con Babilonia, pues entonces se metió el rey Josías y obstaculizó el paso de los egipcios para unir fuerzas con Asiria para pelear con Babilonia, y Babilonia se dio cuenta que se metió, se atravesó y le estorbó el camino, declarándole la guerra, pues diciendo que por ahí no podían pasar, que ese no era el terreno de ellos, tenían que pasar por otro lado. En ese enfrentamiento, para ganarse pues el beneplácito de Babilonia que ya venía, Nabucodonosor con su combo, entonces cuando estaba defendiendo que los egipcios no pasaran, ¡pum!, una flecha de no se sabe dónde le atravesó y le mató y murió.
defendiendo al pueblo, especialmente para recibir el amparo de Babilonia. Finalmente, Babilonia derrocó a Siria, sacó a Egipto, y como lo vaticinó o lo predijo Josías, pasó. El ganador fue el imperio que él estaba apostando en ayudar, pero lo que no esperaba era morir tan joven, lo que no esperaba. Pero él vio que su imperio no cayó. Esa es la buena noticia, murió en paz porque su imperio no cayó. Ahora la mala noticia, cayó después. La mala noticia es que con él en vida no cayó, pero Babilonia, efectivamente, ese imperio que fue creciendo, que tumbó a los asirios, que tenía subyugado el reino del norte, que es Israel, y que también no permitió que Egipto le apoyara a Siria, pues se tomó precisamente el reino del sur, que se llama ¿cómo? Judá. Se lo tomó. Entonces, si bien es cierto, durante el reinado de Josías no pasó, realmente sí pasó al final sí pasó. Esa es la mala noticia. Las buenas acciones de Josías, el rey Josías, no anularon el anterior oráculo divino provocado por las perversiones de Manasés. Eso es muy interesante para lo que estamos estudiando sobre si Dios es misericordioso o no es misericordioso. Porque miren, es como si nosotros cuando éramos niños hubiéramos roto algo en la casa, dañamos una tubería, y usted se porta juicioso los 2, 3 días, 4 días, usted hace las tareas, le trae buenas notas a su mamá, usted va a la tienda, compra, limpia, lava la loza, atiende la cama de sus hermanas, la ayuda también, va, embetuna esos zapatos, y usted se porta juicioso. Pero llega su papá y cuando se portó bien, usted limpió la casa, usted limpió el culto, pero usted rompe la tubería, y como usted rompe la tubería, tome sus correazos. Entonces, ¿qué significa eso? Que Josías trató de resarcir el error cometido por Manasés, pero ya existía un oráculo divino que decía: por sus pecados, reino de Judá, por sus errores cometidos, reino del sur, ustedes van a caer ante otro imperio. Y fue lo que pasó. Algunos interpretaron, entonces fue en vano lo que hizo Josías. No fue en vano. Él realmente prolongó un poco algo que en últimas iba a pasar, porque ese reino de Babilonia era muy fuerte con Nabucodonosor II, pero y volvió a las fuentes, colocando precisamente, mostrando que si son infieles a Dios iban a caer, y fue lo que pasó. Si quieren, miremos 2 de Reyes 21, 10, 13, ahí aparece ese oráculo que dice: por más que Josías haga o deje de hacer, esto se cae. 2 de Reyes capítulo 21, versículos del 10 al 13, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos del 10 al 13. Yahvé habló. Yahvé habló así por boca de sus siervos los profetas. Manasés, rey de Judá, ha hecho estos actos abominables, superando todo el mal que cometieron los amorreos antes de él, y provocando que también Judá pecase con sus ídolos. Por eso, esto dice Yahvé, Dios de Israel: voy a acarrear tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a quienes lo oigan les zumbarán los oídos. Aplicaré a Jerusalén la misma medida que a Samaria, y los mismos pesos que a la casa de Acab. Fregaré a Jerusalén como se friega un plato y se le deja cara abajo. Ese es el famoso oráculo que le digo. Entonces, ya existía antes de que Josías hiciera la primera renovación cultica o la reforma. Ya esa gente estaba sentenciada, reos de muerte ante el vaticinio que se les decía que iban a caer. Que lo mismo que pasó en Samaria, reino del norte, es decir, Israel, iba a pasar en Judá, en Jerusalén, reino del sur en Judá, tal cual. Bueno, de ahí podemos sacar de esta experiencia bíblica o de esta escena bíblica unas conclusiones sobre Dios. ¿Cómo así que por más que yo me porte bien, lo que ha de pasar, ha de pasar? No. ¿Qué conclusiones vamos a sacar de allí? ¿Cómo así si Josías se portó bien, no dejó caer el reino, una vez se cayó, se murió Josías, el reino en última vino a caer? ¿Será que Dios no perdona hasta que no se sacia y no ve la justicia? Vamos a analizar. Las conclusiones están en ustedes, entonces por eso necesito que al final den sus apreciaciones. Esa es la primera escena bíblica. Satisfechos con ese estudio de la primera escena bíblica. Vamos entonces a la segunda escena bíblica, que también es parecida,
no por los personajes ni por el tiempo, sino por la lectura pública. Hay también una lectura pública en esta segunda escena bíblica. Aquí sí nos descargó la imagen presa. Y esta segunda escena bíblica, ahí tenemos a Esdras, el sacerdote. A pesar de que estamos hablando del libro de Nehemías, tenemos a Esdras, el sacerdote, que está haciendo la lectura pública. La lectura pública de un documento. Ya miraremos cuál es ese papiro, cuál es ese documento y cuál es la fiesta de reacción a ese otro documento, que es diferente al que vimos ahorita. El de ahorita era una edición de ¿cuál libro? De Deuteronomio. Muy bien, hermanita. Ahora vamos a ver qué otro documento. Vamos a poner 10. Siga así, le pongo 10. ¿Yo? Muy bien. Eso. La pongo en monitora. Nehemías. Entonces, para Nehemías, vámonos al capítulo 8, versículos del 1 al 18, para ver esa otra escena bíblica que hace parte de los libros históricos. Mientras lo busco, les explico. Tratamos de hacer como cuando uno va al laboratorio y toma 2 muestras. Uno no tiene que analizar toda la sangre, toma 2 muestras de sangre y dice, bueno, analicemos estas 2 muestricas a ver qué nos arroja el diagnóstico. Eso estamos haciendo con los libros históricos a propósito de si el rostro de Dios es misericordioso o no en el Antiguo Testamento, especialmente en los históricos. Tomamos 2 muestras, 2 plaqueticas, una sobre el segundo de Reyes durante el reinado de Josías, y esta es la segunda muestra, y la vamos a comparar y de ahí vamos a sacar unos síntomas y un diagnóstico. Vamos a dar sobre si Dios es o no es misericordioso en el Antiguo Testamento. Muy bien, ¿lo tenemos? Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón, y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para ese fin. También de pie y a su derecha estaban Matarías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Jalbadana, Zacarías, Mesulán. Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos. Y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió: así sea, así sea. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Los levitas, Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía explicaban la ley al pueblo. Mientras la gente permanecía en su sitio, ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley del pueblo dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor, su Dios,
Además se les dijo Esdras: vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. También los levitas calmaban a la gente diciéndoles que se callaran y no lloraran, porque era un día dedicado al Señor. Entonces toda la gente se fue a comer y beber y a compartir su comida y celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, todos los jefes de familia y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley, y encontraron escrito en ella que el Señor había ordenado por medio de Moisés que durante la fiesta religiosa del mes séptimo los israelitas debían vivir debajo de las enramadas. Entonces, por todas las ciudades y en Jerusalén se hizo correr la voz de que la gente saliera a los montes a buscar rama de olivo, arrayán, palmera o cualquier otro árbol frondoso para hacer las enramadas conforme a lo que estaba escrito en la ley. Y la gente salió y volvió con ramas para hacer sus propias enramadas en las azoteas y en los patios, como también en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la comunidad que volvió del destierro hizo enramadas y se instaló debajo de ellas, pues desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no se había hecho tal cosa, y hubo una gran alegría. Celebraron la fiesta religiosa durante 7 días, y desde el primer día hasta el último, Esdras leía diariamente pasajes del libro de la ley de Dios. Y en el día octavo hubo una reunión solemne, conforme a la costumbre establecida. Palabra de Dios. Bueno, esta es la segunda muestra para ver si el rostro de Dios en los libros históricos propiamente, en este libro de Nehemías, es un rostro misericordioso, si Dios es misericordia o si Dios es ira, o si es un rostro iracundo. Entonces, les dije a ustedes que en la primera muestra, que es la del personaje del rey Josías, se encontraban asustados porque en cualquier momento podían caer ante otro imperio. Ellos creían que los asirios, pero finalmente cayeron con el de Babilonia. En esta época, esta es otra época diferente. Los personajes son diferentes y la época es diferente. Es posterior a lo que acabamos de escuchar. Es posterior. Aquí ya murió Josías. Aquí ya cayeron con Babilonia. Aquí ya se encuentran allá en el exilio. Se encuentran subyugados. Se encuentran abandonados sus tierras. Aquí ya están allá. Allá están allá. Los personajes de acá son dos propiamente. Aquí les empezaron a reconocer. Hay un gobernador y un sacerdote. ¿Esdras es quién? El sacerdote, el que está leyendo, ahí aparece de rojito, el sacerdote. Y hay también un gobernador. ¿Quién es el gobernador? Nehemías, que tiene 70 años aproximadamente, dicen los estudios. De 70 años, Nehemías, que es el gobernador, le pide al sacerdote que lea públicamente un documento, que no es el rollo de la alianza que escuchamos anteriormente, sino que este documento, tiene parte, le llaman aquí, más que rollo de la alianza, le llaman aquí la ley de Moisés, la ley de Moisés le llaman acá. Pues bien, la situación ¿por qué es diferente? Porque en el otro, en Segunda de Reyes, pensaban que tenían miedo de caer como cayó el reino del norte. Aquí ya cayeron los dos reinos. Entonces, ¿cuál es la misión de Esdras y de Nehemías, del sacerdote y del gobernador? La misión que tienen ellos
es que cuando se encontraban, ¿se acuerdan que yo les dije que había una pelea entre los asirios que se iban a unir con los egipcios para pelear con el imperio naciente que era el de Babilonia? Pues cuando mandaba Babilonia le salió también un gallito de oro, y ese gallito de oro es el imperio persa, con Ciro. Cuando estaba Babilonia pues dominando toda esa región, llegaron los persas con Ciro y derrocaron a Nabucodonosor, lo tumbaron. Los judíos vieron a Ciro como un Mesías, y mucha atención con esa relación, porque ellos estaban esperando un salvador, alguien que los quitara de ese yugo, de esa cruz que no tenían por qué cargar, y vieron que llegó Ciro, persa, que les quitó a Nabucodonosor con todas sus leyes, y les dijo, tan buena gente, ganando la guerra, les dijo: ¿saben qué, judíos? A mí no me interesa tenerlos acá en Babilonia. Si ustedes quieren, devuélvanse, tienen mi beneplácito, devuélvanse para su tierra, empiecen otra vez. Algunos de los que se habían ido de las grandes élites no quisieron devolverse, porque ya donde estaban, en Babilonia, pues ya estaban ubicados, ya qué pereza devolverse y volver a empezar, y sobre todo esa tierra que está abandonada hace tanto tiempo. Otros dijeron: sí, yo me devuelvo porque tengo la luz verde de Ciro, el nuevo jefe, el Mesías que estaban esperando que les liberara de ese yugo político, de ahí viene la inspiración también de esperar un Mesías, no solamente de la política, sino sobre todo de las almas, de las vidas. Pues bueno, Ciro llegó, le liberó, y el gobernador Nehemías junto con él dijeron: vamos a reconstruir nuestra nación, vamos a reconstruir nuestra nación. Por tanto, reúname a todos los ancianos, a todos los que quisieron devolverse, reúname y vamos a leer el libro de la ley y vamos a empezar de cero, pero vamos a empezar bien, Por los errores y las infidelidades cometidas, cayó el reino del norte, cayó el reino del sur. En estos momentos que gana el imperio persa y nos da la luz verde para volver a nuestras tierras, no vamos a repetir los errores del pasado, sino que vamos a construir de una mejor manera nuestra nación. Y esa es la misión que tienen ellos dos: decir al pueblo: empecemos bien, pero con pie derecho, con Dios, con la bendición de Dios. Ese es como el contexto histórico. Algunos llaman a esta cita bíblica el día del nacimiento del judaísmo, por la lectura de la ley por parte de Esdras y la celebración de las tiendas o enramadas, creo que decía esa traducción. Ahora, ¿qué se entiende por ese documento de la ley de Moisés? ¿Se acuerdan que el documento anterior se llamaba como el rollo de qué? De la alianza, y estábamos hablando de una edición no tan elaborada del libro del Deuteronomio. Este documento de la ley de Moisés no es el Pentateuco. Para muchos cristianos siempre creyeron, muchos cristianos, sin importar si católicos, ortodoxos, anglicanos, creyeron durante mucho tiempo, antes de los estudios exegéticos, que quien había sido el autor, quien escribió el Pentateuco, había sido ¿quién? Moisés. Por tanto, cuando hablaban de la ley de Moisés, hablaban de los 5 libros que él escribió: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hoy en día se sabe que eso no es así, que existen unas escuelas, la yavista, la eloísta, la deuteronomista, bueno, existen unas escuelas que compusieron los 5 libros del Pentateuco. No fue un solo autor, fueron varios grupos que lo compusieron. Pero sin embargo, recibe el nombre de la ley de Moisés. Entonces, este documento de la ley de Moisés, que lee Esdras y se va traduciendo simultáneamente para que las personas entiendan, no es el Pentateuco como nos lo presenta o nos lo transmitieron los masoretas, no lo es. La tradición yavista, de hecho, o la escuela yavista, la tradición yavista es anterior a Moisés. La eloísta es contemporánea a él. El Deuteronomio se relaciona con la reforma de Josías. ¿Se acuerda el rollo de la alianza? Se relaciona con la reforma de Josías. Y la tradición, la sacerdotal, es posterior a esta época. Entonces, no es realmente el Pentateuco con sus tradiciones yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. No lo es. Sino que, así como pasó con el rollo de la alianza, que era una edición un poco elaborada, como el germen de lo que hoy en día es el Deuteronomio, pues lo mismo, el documento de la ley de Moisés no es el Pentateuco como tal lo tenemos hoy en día, sino que es el germen, algunas cositas tenía, que fue lo que se leyó, de lo que tenemos hoy en día. ¿Entendido? Muy bien.
Se cree, los exégetas y la investigación dicen que la ley de Moisés, este libro, se compone de materiales de procedencia propiamente sí del Pentateuco como lo tenemos hoy en día, pero también que Esdras compuso con esa inspiración o impregnado de esa idea o en conformidad a ese espíritu del Pentateuco como tal, compuso algunas cositas para poderla leer públicamente. ¿Por qué lloró el pueblo? Ese nos dice que lloró el pueblo. El pueblo lloró porque al escuchar cómo se debía vivir la vida, cuál era el sentido de la vida y cómo se teníamos que comportar en la vida, el pueblo se autoexaminó y se dio cuenta que estaba yendo por otro lado, en contra de la corriente. Entonces por eso lloró. Al escuchar se dio cuenta que lo que Dios quiere es una cosa y lo que estábamos haciendo es otra. Y si queremos empezar de cero y empezar con pie firme una nueva nación, no podemos seguir cometiendo los errores que estábamos cometiendo en Babilonia o en Asiria deportados. Ahora, ¿por qué debe alegrarse el pueblo? Porque el primer día del mes séptimo era la fiesta de las trompetas, según nos dice el número 29:1-6, y debía regocijarse porque era un día consagrado al Señor. Muy bien, finalmente, ¿en qué consiste esa fiesta? La fiesta anterior de Segunda de Reyes 23 de Rey Josías era ¿cuál? La Pascua pública, ya no era privada, en cada familia sino una Pascua pública, ¿recuerdan? Pues bien, esta fiesta se le conoce o como la fiesta del derramado, que decía esa traducción, o de las cabañas. ¿Cómo más tenían ustedes en sus Biblias? De las tiendas, de las chozas. En San Juan dice, le va a llamar la fiesta del tabernáculo. Cuando usted lee Juan 9, es que perdí aquí donde estoy. San Juan 9 le va a llamar la fiesta del tabernáculo. Aquí estoy. Las cabañas, las chozas, que es lo característico de esta fiesta, de las tiendas, de las chozas, es que se hace la lectura de la Torá, o la lectura de la ley, la Torá. Se hace la lectura de la ley en el mes séptimo. San Juan 7:2 le llaman tabernáculos. Pues bien, ¿en qué consiste esta fiesta? La fiesta de los tabernáculos, o de las chozas, o del enramado, o de las tiendas, recordaba que en el Éxodo, el pueblo de Israel que se encontraba esclavizado por los egipcios, salió y caminó ¿cuántos años por el desierto? 40 años, un número bíblico que tiene un significado. Caminó 40 años por el desierto y mientras caminaba por el desierto se alimentaba del maná del cielo, ¿cierto? Pero dormía ¿en qué? En chozas. Dormía en chozas o en tiendas o en ramados, en palmas, dormían así. Entonces lo que solían hacer los judíos es que para la fiesta de los tabernáculos ellos salían a dormir como en una especie de camping o una especie de chocitas. Salían a dormir para recordar que sus ancestros no tenían tierra prometida y que ellos ahora, con Ciro dándoles la libertad y la posibilidad de volver a su tierra, ellos sí tenían la bendición de Dios de estar durmiendo en la tierra prometida, Yo les recordaba la marcha de Israel por el desierto. Era una acción de gracias a Dios al finalizar la cosecha, coincidía con la finalización de la cosecha. También se celebraba la acción de gracias por la morada permanente recibida en la tierra prometida y luego, tras la construcción del templo, por un lugar de culto permanente. Era una acción de gracias, esa fiesta es de acción de gracias. Gracias porque ya tenemos tierra, gracias porque ya tenemos templo, gracias porque ya tenemos una morada permanente y se cumplió la promesa de la tierra. A esta nación que estaba sin tierra. El texto, sin embargo, no menciona la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, que se celebraba entre las trompetas y la fiesta de los tabernáculos del Sukkot. Bueno, ya tenemos qué imagen de Dios refleja. Antes decía, la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. En algunas tradiciones, la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Si vemos unos capítulos más adelante, un capítulo propiamente, en el capítulo de Nehemías 9, del 6 al 37, se llama la ceremonia expiatoria. Ahí dice literalmente el versículo 17, 9:17. ¿Cómo dice? No quisieron oír, no recordaron los prodigios que con ellos hiciste. Endurecieron la cerviz y se obstinaron en volver a Egipto y seguir siendo siervos. Pero tú eres el Dios que perdonas, clemente y entrañable,
tardo a la cólera y rico en bondad. No los desamparaste. Sí, esta traducción de la Biblia de Jerusalén dice, el 17, pero tú eres el Dios que perdonas, clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en bondad. Misericordia. Estamos estudiando a ver si Dios era misericordioso en los históricos o no. Y aquí encontramos literalmente una confesión de fe de que Dios, a pesar de haber sido un azote, los asirios, haber sido un azote, el imperio de Babilonia, llegó la bendición del imperio persa con Ciro. Y al ver que tienen la oportunidad de volver a empezar, de que Dios, si bien es cierto, Dios estuvo ahí y ellos les fallaron a Dios, Dios les perdona y Dios es misericordioso porque sigue creyendo en ese pueblo. Ese pueblo le falló, pero Dios nunca les falló. Ellos se alejaron de Dios y por eso sufrieron. Y Dios estaba ahí, apenas era que ellos dieran vuelta a su espalda para poderle reconocer, dejar de hacer las cosas malas que estaban haciendo para poder volver a Dios. Pues bien, esa ceremonia expiatoria tiene unos versículos muy lindos. Yo creo que no vamos a alcanzar, yo quería estudiarlos, pero no vamos a alcanzar, pero se los recomiendo. El capítulo de Nehemías 9, 6, 37, con eso se puede hacer oración. Y es muy bonito porque aparece en esa parte la historia de la salvación rápidamente. En el versículo 6 se alaba al Dios creador, en los versículos 7 y 8 muestran cómo Dios escoge a Abraham, en los versículos 9 al 15 muestra que Dios se preocupa realmente de los israelitas en Egipto con Moisés. En el 16 al 21 muestra que a pesar de que Dios se preocupa por ellos, que los escogió, el pueblo le corresponde mal, le paga mal, o sea, no cumple su parte de la alianza. Dios, sin embargo, les ayuda en la conquista desde el 22 al 25 y está con ellos inclusive en el exilio. Cuando se los llevan, se los deportan, Dios sigue con ellos. Ahí está Isaías, pero bueno, no alcanzamos a estudiar esa muestra. Terminando con el llamamiento a la piedad divina, Yo creo que por el tiempo ya toca concluir, ¿verdad, María? Bueno, entonces entremos a las conclusiones. No, antes de publicar las mías, viendo esas dos escenas bíblicas, viendo o retomando aquello que se nos decía que si Dios es un Dios de misericordia, esa frase que dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. ¿Ustedes qué piensan, qué opinan, viendo esas dos actitudes de Dios con el rey Josías y ahora con el sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías, qué les lleva a pensar que el rostro de Dios es en el Antiguo Testamento, especialmente en los históricos? Yo puedo esto. Yo lo sigo viendo como un Dios misericordioso. Lo que pasa es que desde siempre pienso que Él nos ha llevado dentro de un proceso y ese proceso implica que cada decisión y acción que tome el ser humano tiene un alcance y que por más misericordioso que sea el Señor, pues es propio del hombre que esas consecuencias, ese alcance de esa acción sigan su curso. Y ya la misericordia de la mano del Señor entra en volver y darnos una nueva oportunidad, pero significa eso, terminar el ciclo. Si bien es cierto, Él podría decir que se haga la paz y que se borre todo, caemos nuevamente en que como humanos nosotros siempre vamos a tener que vivir esas consecuencias para aprender de ellas, y ese aprender no significa que no las vayamos a volver a hacer, las vamos a volver a hacer y por ende vamos a seguir en ese mismo proceso de liberación y de construcción. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna apreciación? Pues muchas gracias por la exposición, realmente muy interesante.
Yo creo que el problema no está en la parte de los atributos de Dios, en lo que Él es, sino en nuestra percepción. Y pues la percepción del ser humano es muy inmediata. Lo que yo veo es la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, pero es generacional. O sea, si el individuo tuvo que pasar por ciertas circunstancias y por ciertos acontecimientos históricos donde sufrió, donde tuvo contrariedad, donde fue exiliado, no quiere decir que Dios no sea misericordioso, sino que estamos percibiendo el atributo de Dios de manera inmediata en cuanto al yo y el momento en el que vivo. Pero si nos damos cuenta, pues analizando los dos pasajes, claro que Dios es un Dios misericordioso porque mantuvo su pacto con ese pueblo de generación en generación. Y no son los únicos dos casos donde vemos ese ejemplo, sino cuando le dice a Moisés: quítate que voy a arraigar a este pueblo, así me toque hacer un pueblo nuevo desde tu persona. O sea, Dios no estaba faltando a su palabra, iba a seguir con la continuidad de un pueblo, pero desde Moisés, no desde los anteriores. Entonces sí vemos la misericordia de Dios de manera generacional y la vemos hasta este día. Muchas gracias, hermano. Yo pienso que Dios busca mediaciones humanas. En ambos pasajes aparecen líderes que ayudan al pueblo a tomar conciencia de su realidad, a retomar su historia, a que ellos redescubran su origen. Y entonces esos líderes tienen esa función tan importante de mediación y ayudan al pueblo a encontrar un Dios misericordioso que corrige, pero que ama, que quiere lo mejor para ellos. Muy bien. Personalmente yo veo un rostro de Dios, pero también un rostro pedagógico de Dios, desde la misma etimología de la palabra, desde aquel que lleva, que acompaña en el camino de enseñanza de un pueblo, de la vida del pueblo. Entonces ese Dios, que como explicaba la hermana Francisca hace 8 días, que es padre y madre según la concepción, o sea que tiene rasgos de padre y rasgos de madre. Entonces, así como obviamente termina abrazando a su pueblo con toda la ternura, no es un Dios alcahueta que deja hacer lo que quiera, sino que le muestra el camino para que viva bien. O sea, es como un papá, una mamá que le enseña al hijo. Un profesor de psicología que yo tenía, él decía: a los hijos hay que criarlos con un poquitico de frío y con un poquitico de hambre. Y hasta cierta forma es lo que hacía Dios, lo que hizo Dios en ese sentido. Crió a su hijo Israel, a partir de esa necesidad que él tenía de vivir bien, abrazándolo siempre y nunca dejándolo solo. Completamente de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna conclusión? Bueno, hermanita. Bueno. Listo. En un inicio tú decías que según la relación que tenemos con Dios, así es también la percepción que tenemos de Él. Y también repetías cómo Dios se va revelando poco a poco a través de la historia. Nosotros somos los más afortunados porque tuvimos la plena revelación en Jesucristo, pero definitivamente pienso que al pueblo de Israel le tocó muy duro poder creer, sin tener la revelación total. Sin embargo, confió en Dios y siguió su ley
otras veces se descarriaba, pero generalmente Dios lo volvía a traer a su camino. Entonces yo creo que también en una persona esa revelación de Dios es procesual. A medida que vamos penetrando en la palabra, a medida que vamos relacionándonos con el Señor, así también es la percepción que vamos teniendo de Dios. Está apuntando las ideas que están muy buenas, muchas gracias. De las conclusiones que han dado. Yo comparto completamente lo que ustedes han socializado y añado un poco esta experiencia que me gustó mucho, y es de un video, aparece en YouTube, sobre la existencia del mal y la existencia de Dios, y para mostrar si Dios castigaba o no castigaba. Y salió un profesor en Alemania mostrando precisamente, diciendo: Dios no existe, porque si existiera no habría tantos niños sufriendo, no estaría tanta gente matando, violando, haciendo tanto daño. Dios no existe. Entonces un niñito levanta la mano, ese niñito es Einstein, exactamente, levanta la mano y dice: profesor, como un profesor que le da todas las clases de todo, dice: ¿el frío existe? Y el profesor le dice: claro, no ve, mire la ventana, está cayendo nieve, el frío existe. Y le dice: error, profesor, científicamente el frío no existe. El frío, lo que existe es el calor. El frío es la ausencia de calor. Cuando hay calor, llega el frío. Entonces le dice: profesor, ¿la oscuridad existe? Y dice: claro, si apagamos la luz hay oscuridad. Le dice: no, error, profesor, existe la luz. La oscuridad es la ausencia de luz. Y le dice finalmente: profesor, ¿Dios existe? Y dice: no le acabo de decir que Dios existe. No, dice: no, el mal no existe. Lo que existe es Dios. El mal es la ausencia de Dios. Entonces, si hay tantas violaciones y tanta muerte, es porque no están con Dios, porque no dejan a Dios ser Dios en medio de nosotros. No dejan que Dios sea nuestro Padre, nuestra Madre, como usted lo dice, que Dios sea Abba. Eso es el mal, la ausencia de Dios. Entonces, precisamente, Dios, yo creo que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Dios no castiga. Dios lo que hace es que, como ustedes muy bien lo dijeron, Dios corrige. Dios corrige. Dios no prueba. Según mi experiencia de vida, yo digo: Dios no prueba, Dios prepara. Porque un Dios malicioso que le bote, uno va caminando, gateando, medio aprendiendo a caminar, que le bote troncos para ver si usted sí sabe caminar o no, como prueba, a ver si usted puede superar esas tentaciones. No, Dios no prueba, Dios prepara, Dios ayuda. Dios sabe que vienen tiempos fuertes, entonces le dice: bueno, vamos a caminar, vamos a coger fuerzas en las piernas. Pero no lo hace a maldad, no, lo hace con un fin bien. Todo sucede para bien para los que estamos con Dios. Por tanto, Dios no castiga, Dios no es ira, Dios es misericordia. Entonces, cuando pasan las cosas malas, es precisamente como el niño este, que les acabo de contar del video de YouTube, es precisamente el mal es la ausencia de bien. Si pasan las cosas malas es porque le hemos dado la espalda a Dios, no porque Dios haya querido abandonarnos. Dios ha sido firme en su parte de la alianza, se ha mantenido firme, fiel. Pero nosotros, infortunadamente, somos los que flaqueamos. Sin embargo, en su infinita misericordia, si 70 veces 7 fallamos, Él nos perdonará 70 veces 7 más. 70 veces 7 más. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por este espacio, por esta hora y media. Vamos a continuación a abrir el espacio para preguntas. ¿O no alcanzamos? Bueno, le hacen la pregunta a la hermanita dentro de 8 días. Muchas gracias por este espacio. Espero haber sido claro. Me esforcé lo mejor que pude y espero que se lleven algo bueno para sus vidas, especialmente crecimiento espiritual. Pero claro que si hay una pregunta, podríamos darnos un minutico, ¿verdad? ¿Sí? Una pregunta, dos, no sabemos. Si alguno tiene preguntas. No, el padre, ahorita que el padre hacía una conclusión de me hizo recordar aquella ocasión que todos sufrimos muchas veces, cuando aquel padre que mató a ese bebé en Chía, ¿sí? Y estábamos en un grupo de oración y le decía una señora muy madura, le decía al padre: padre, pero ¿por qué acontece eso? ¿Por qué pasaba? ¿Dónde estaba Dios? Pero le dice: padre, es que Dios no estaba. ¿Cómo así que Dios no estaba? Sí, no estaba en el corazón de ese padre. Sí, eso fue hace unos años, ¿verdad?
Bien, Fray Rodrigo, muchísimas gracias. Excelente la exposición. Y yo quisiera invitarlos para que retomemos la invitación que él nos hizo, que era de tomar el capítulo 9 de Nehemías, ¿verdad? Si nosotros tomamos el capítulo 9, sería la conclusión más espectacular que tendríamos de esta segunda jornada de la Cátedra Lagrange, donde se nos va recordando toda la historia de salvación. Y recurrentemente, el escritor sagrado nos hace retomar conciencia que nuestro Dios, que el Dios del pueblo de Israel es el Dios de misericordia, el Dios de compasión. Y muy seguidito va diciendo, a medida que va contando cómo el pueblo va cayendo, se va levantando, va cayendo, se va levantando, dice, pero sin embargo, por tu gran compasión, pero sin embargo, por tu gran misericordia, pero sin embargo, por tu gran compasión, y lo repite reiterativamente, como para decirnos, es una constante. Nosotros caemos, pero Dios misericordioso siempre está ahí. Muchísimas gracias, Fray Rodrigo. Y los esperamos a todos para nuestra próxima cátedra, que será con lo de la misericordia de Dios en los libros sapienciales. Pero antes la propaganda del Padre. Muchísimas gracias, Rodrigo, mi amor, y gracias también a todos ustedes por su participación. Tengo en mi mano un documento calientito. No sé si ustedes ya lo han visto, se llama Amoris Laetitia y es un documento que fue presentado el viernes, este viernes, tras antes de ayer, ¿verdad? Ayer, antes de ayer, tras antes de ayer. Sin embargo, el documento ha sido firmado por el Papa Francisco el 19 de marzo de este año, que fue el día de la fiesta de San José. Sin embargo, la presentación recién fue el 19, este miércoles, ¿qué pasó? El 8, el viernes 8. Ahora, nosotros queremos invitarles a ustedes para que presentemos este documento. Lo vamos a presentar aquí. Habíamos pensado que la presentación fuese el día 22, el viernes 22, sin embargo, lo vamos a dejar para el 29. Y la razón es de que estará presente igualmente otro padre, profesor de aquí de la facultad de moral, en el área de moral, y lo que haremos básicamente serán tres cositas. Primero, decirles a ustedes lo que es un sínodo. ¿Por qué resulta que este documento, si bien es cierto, tiene la firma del Papa, no es del Papa? Y para que nosotros podamos entender eso, necesitamos comprender qué cosa es un sínodo. El Papa simplemente ha firmado un documento que es de todos nosotros, de ustedes, de mí. O sea, nosotros hemos escrito este documento. Y para que comprendamos eso necesitamos saber qué es un sínodo, cuántos tipos de sínodo existen. Entonces, la primera parte de la exposición será clarificar un poquitito, exponer un poquito lo referente a qué cosa es un sínodo. La segunda parte consistirá en presentarles propiamente dicho el documento de manera muy breve. Es un documento un poquitito gordo, de manera muy breve. Y la tercera parte, que abarcará la mayor parte del tiempo, valga la redundancia, es un diálogo sobre las cosas que ustedes, las preguntas, inquietudes que ustedes puedan tener. Simplemente como curiosidad, este documento no lo están vendiendo en las Paulinas del Frente. Me dijeron que recién llegaba el miércoles. En Sicómoro, en la librería Sicómoro, todavía el viernes o probablemente la otra semana lo estén vendiendo. Yo lo he conseguido en la librería San Pablo, que está debajo de la iglesia de Chiquinquirá. Creo que es 13,51, si es que les interesa. Y el costo es de 6,000 pesos. Pero también lo pueden descargar. También lo pueden descargar de la página del Vaticano en PDF o directamente leerlo en la página del Vaticano. Y sería muy interesante que ustedes por lo menos le dieran una ojeadita al documento y que le pasaran la voz a muchas familias o a personas que estén trabajando con familias, qué sé yo, porque en el diálogo que tengamos saldrán muchos elementos propuestos por los pastores, concretamente por el Papa y los demás obispos, en este documento, y puede ser de utilidad para nuestra vida, para nuestro trabajo pastoral incluso. Pues ojalá que puedan ustedes pues venir, será el 29.
La cátedra concluye el lunes 25 y el viernes sería la presentación de este documento aquí mismo, en este auditorio, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, de 4 a 6. Y si hay preguntas, inquietudes, se podría hasta alargar un poquitito más el encuentro. La hermana Francisca les va a regalar unas reglitas, para que no pierdan las reglitas estas. Pero es la propaganda del centro bíblico, porque la semana pasada no nos preguntaron. El documento se llama en español La alegría del amor y en latín es Amoris Laetitia. Letitia, se escribe Laetitia, ya, Laetitia en latín. Amoris Laetitia, pero se pronuncia Letitia. Amoris Laetitia. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Los que están saliendo, recojan su reglita para que no pierdan ese bonito centro. Gracias a todos por su participación y si Dios quiere nos encontramos a los 10. Un abrazo para todos.